Hola, mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a hablar sobre el departamento de Apurímac y su capital, Abancay. Bueno, la ciudad de Abancay que elegí es un lugar muy hermoso al cual yo he conocido debido a que mis abuelos son de allí y siempre me han contado historias sobre su cultura y su comida, también sus paisajes. Bueno, en esta presentación vamos a ver la ubicación, su historia, las costumbres, sus platos típicos, danzas y su importancia en la geografía humana y económica. Bueno, elegí Apurímac porque mis abuelos son de ahí y mi mamá también es de allí y también porque es una región que representa fuertemente la identidad andina del Perú. La verdad es que Apurímac me trae muchos recuerdos gratos, ¿no? También es un lugar donde se conservan tradiciones ancestrales, una relación muy fuerte con la naturaleza y eso se puede ver en el día a día cuando uno pasea por todos sus paisajes y comparte con la comunidad, ¿no? Con los campesinos, con las personas que viven propio en Apurímac, ¿no? Y también me gusta porque me gusta su forma de vida, ¿no? Como su agricultura, la ganadería y sobre todo la comunidad, porque las personas apurimeñas son unas personas, al menos yo he podido experimentar, que son unas personas cálidas, muy amables y respetuosas. Y bueno, eh, para conocer más de Apurímac vamos a hablar de su etimología de Apurímac y también un cuento andino, ¿no? La palabra Apurímac obviamente proviene del quechua, el Apu, que significa Señor, Espíritu o Dios de las montañas, y Rímac, significa el que habla, ¿no? Por eso Apurímac significa el Dios que habla o también es conocido como el Señor que habla. Y pues sí, me gustaría compartirles también un cuento andino que está asociado, ¿no? a Apurímac. Es un cuento que yo también he escuchado, bueno, también me lo han contado mis abuelos. A ver, continuamos. Se cuenta que los antiguos pobladores creían que el río Apurímac era un dios vivo. Cuando el río sonaba fuerte entre las rocas, decían que el Apu estaba hablando por las montañas para avisar si vendría la lluvia o la sequía. Si el sonido era suave, significaba un buen año de cosecha. Si era fuerte y violento, los agricultores se preparaban para épocas difíciles, ¿no? Por eso llamaron a la región Apurímac, en honor a ese dios que habla. Bueno, ahora vamos a hablar del clima de Apurímac, ¿no? Apurímac tiene un clima muy variado debido a su geografía montañosa. En las zonas altas el clima es frío con heladas de invierno. En valles y zonas intermedias su clima es más templado con días soleados y noches frescas. En las zonas más bajas pues el clima es semicálido y pues en Abancay el clima es en especial, tiene temperaturas agradables durante casi todo el año. Por eso es que se le llama la ciudad del eterno clima de primavera, ¿no? Las lluvias se concentran en noviembre y marzo, lo cual favorece la agricultura. Durante los meses secos de abril y octubre el clima es más estable y soleado. Esto influye mucho en la vida humana y en la ropa, en los alimentos y en los tipos de viviendas también que hay en Apurímac, ¿no? Respecto a la población de Apurímac, pues Apurímac tiene una población aproximada de 400.000 habitantes. La mayoría vive en zonas rurales, en comunidades campesinas y una parte importante de la población aún conserva el quechua como lengua materna. Y pues en Abancay podemos decir que hoy en día viven alrededor de 70.000 habitantes, un gran número de personas y es la ciudad más importante de la región. Y ahora vamos a ver la división administrativa de Apurímac.
Apurímac se divide en 7 provincias principales, como por ejemplo Abancay, que también estamos hablando un poco de Abancay en esta exposición. También Andahuaylas, Chincheros, como se puede apreciar en la imagen, Cotabambas, Grau, Aymares, y también Antabamba. ¿Sí? Cada ciudad tiene varios distritos y Abancay está formada también por distritos como Abancay, Tamburgo, Carahuasi, también por Chapimarca, Lambrama que también he podido visitar y entre otros, ¿no? Ahora vamos a hablar respecto al transporte. ¿Cuánto se demora de Lima a Abancay? Por ejemplo, tenemos 2 vías, ¿no? Si uno quiere ir por carretera, bus o auto, el tiempo aproximado es de 18 a 22 horas. Y si vamos por la ruta principal de Lima, Nazca, Puquio y Abancay, las carreteras tienen muchas curvas por ser zonas andinas, ¿no? Y bueno, por avión no se puede tener acceso ya que en Abancay no tiene aeropuerto, pero sí podemos volar hacia Cusco, ¿no? Por ejemplo, de Lima hacia Cusco, eh, por vuelo nos demoraríamos en 1 hora y aproximadamente 20 minutos, ¿no? 1 hora con 20 minutos. Si vamos hacia el Cusco, hacia Bancay por carretera, nos demoraríamos entre 4 a 5 horas, ¿no? El tiempo total aproximado sería entre de 6 a 7 horas combinando avión más carretera, ¿no? Ahora vamos a hablar respecto a los platos típicos de Apurímac, ¿sí? El cuy relleno, como se puede ver en la imagen, es un cuy sazonado con hierbas andinas y también relleno y, y es horneado también. El capchi de chuño también es uno de los platos típicos de Apurímac, que es un guiso espeso con papa deshidratada, ¿no? Que es el chuño, el queso, la leche y las hierbas. También tenemos los chicharrones de cerdo, que son carne frita acompañada con mote y papas, como se puede ver en la imagen, y que acá en Lima también se prepara, ¿no? Bueno, pero nada como la carne propia de ahí de provincia, ¿no? También tenemos el ponche abanquino, que lo he probado y es muy rico. Es una bebida dulce, caliente, con leche y especias y frutos secos. Bueno, ahora vamos a hablar de las danzas, ¿no? Las danzas, tenemos la danza de huayno apurimeño, las danzas de carnaval abanquino, las danzas de siembra y cosecha. Bueno, estas danzas representan la alegría, la comunidad y el agradecimiento a la tierra. Ahora vamos a hablar de sus lugares más turísticos e importantes, como por ejemplo el Santuario Nacional de Ampay, el Complejo Arqueológico de Sahuite, la Plaza de Armas de Abancay, el Mirador de Taracosa, Taracosaca. Ahora vamos a hablar respecto a su importancia geográfica humana y económica. Su geografía humana, entre su geografía humana podemos opinar que las personas se han adaptado a su forma de vida, tanto como de clima y su relieve. Han construido terrazas de cultivo como por ejemplo los andenes y ahora viven en comunidades más organizadas y por eso podemos hablar que su economía se basa en la agricultura, ganadería, turismo ecológico y cultural, también la minería en algunas provincias. Por ejemplo, en la agricultura tenemos la cosecha, ¿no? La siembra de papa, maíz, quinoa como principales siembras, ¿no? En la ganadería pues se especializan en las ovejas, en los cuyes, en vacas, en lo que es el turismo y cultura. Bueno, ya hemos mencionado varios lugares turísticos de Apurímac. Ya. Y bueno, para finalizar me gustaría compartirles una anécdota bonita para cerrar,
que mis abuelos me contaban que una de las costumbres más bonitas de Abancay era levantarse muy temprano para ver el sol salir, ¿no? Entre las montañas. Decían que el primer rayo de sol que tocaba el Nevado Ampay era una bendición para las familias. Luego bajaban al pueblo y compartían un desayuno simple, pero obviamente lleno de cariño, ¿no? Como por ejemplo el pan serrano, el queso fresco y también el mate, el matecito caliente. Y también siempre decían que Abancay no es solo un lugar, sino también un sentimiento de un hogar. Bueno, ya para ir finalizando también me gustaría añadir que las imágenes que se pueden apreciar son imágenes propias, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve a mi familia que está compartiendo una actividad, lo que se llama la mayordomía, y esto es una tradición en Apurímac como también en muchos departamentos de nuestro país, ¿no? Y eso es lo bonito, que a pesar de años tras años y a pesar que hay muchos apurimeños que no viven ahí, que ya no radican ya en Apurímac, pero sin embargo año tras año se reúnen para poder seguir recordando sus costumbres que también les han inculcado sus padres, ¿no? Su familia. Y en este caso también ahí se puede ver que mi tía en su momento ha pasado mayordomía y toda la familia le pudo acompañarla, ¿no? En todo lo que son los preparativos, en lo que es la corrida de toros, en lo que es la repartición de comida, y fue un agradable momento porque pude experimentar y también conocer y sentir también la calidez de las personas que viven ahí, su estilo de vida, ¿no? Como se puede ver en las imágenes, también es como ellos hacen el chuño, como ellos disecan el maíz, ¿no? El maíz el choclo, ¿no? El choclo, luego lo disecan, se convierte en maíz. Entonces todo lo que ellos cosechan es siempre mayormente para su consumo, ¿no? Para su sostén diario, ¿no? Y pues también otra cosa que me ha gustado es que justo cuando ahí se ve a un señor que está cargando carne, que está trayendo carne y un caballo le está trayendo, ¿no? Entonces ahí yo pude ver y experimentar la solidaridad o el apoyo entre vecinos, ¿no? De la comunidad, porque ellos cuando llegan más invitados y falta más comida, entonces ellos tienen de la ganadería que tengan, ellos matan, sacrifican para poder dar de comer a todos y seguir con la celebración. Y lo más importante es que todos puedan disfrutar, o sea, ninguno que se quede sin degustar de la comida que se ha preparado ese día. Y también obviamente también celebran con la chicha de jora, ¿no? Con todo esto, y la verdad es que me dio una bonita experiencia de Apurímac y siempre es grato volver también allí y obviamente continuar con estas costumbres también, con estas costumbres que en este caso ya me dejan mis tíos, mis abuelos como herencia, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado, que les haya hablado un poquito más respecto a Apurímac, uno de los departamentos con mucha tradición de nuestro querido Perú.